Buenos días. Hoy es un día especial. En el día de anteayer hemos visto cómo Jesús había sido entregado a las autoridades y había sido muerto en una cruz. Y vimos que la responsabilidad por la muerte de Jesús recaía en nuestro pecado y que lo demás habían sido una serie de circunstancias para que se cumpliese la escritura. Pero hoy es domingo y es domingo de resurrección. Jesucristo ha resucitado y esa es la buena noticia que podemos traer en esta mañana. Encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, lo que sigue. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fue María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue sepultado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id dar las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán». El Señor bendiga su palabra. La resurrección es un hecho completamente verdadero en la palabra de Dios. La certeza sobre la resurrección de Jesús es algo que tiene tremenda importancia en todo el relato bíblico. En el Salmo 16 y en el versículo 10 encontramos lo siguiente: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». En otras versiones, la palabra Seol, otras versiones de la Biblia la traduce como el lugar de los muertos, como el infierno o como el sepulcro. «No dejarás mi alma en el sepulcro», decía el rey David en el Salmo 10. Esto es una profecía que está dicha 1000 años antes de que el Señor Jesús venga. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, se relata perfectamente el sacrificio y cómo la profecía dice también que la generación que quedará después del sacrificio de Jesús no tiene fin. Y tenemos también en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. «Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe.
Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Los discípulos tenían un mensaje principal que llevar a los hombres. Y ese mensaje principal estaba basado en la resurrección de Cristo. Ellos mismos habían pensado que el regreso del Señor Jesús iba a ser inminente. Ellos creyeron fielmente que su generación, la generación en la que estaban viviendo, iba a ver el regreso del Señor Jesús. En el libro de Hechos encontramos que el Señor Jesús fue recibido en las nubes y cuando estaban mirando hacia arriba, entonces una voz del cielo dijo: este mismo Jesús que habéis visto subir en las nubes, de la misma forma volverá. Y para ellos, para los primeros discípulos, para los apóstoles, este era un acontecimiento que iba a suceder inmediatamente y ellos esperaban a Jesús de esta manera. Por eso dice Pablo también en la segunda carta de Corintios, nos da un orden de cómo va a ser la resurrección. Y nos dice, primero, los que son de Cristo en su muerte, los que están esperando en el descanso de la muerte. Y después dice a continuación, y nosotros los que habremos quedado, seremos llevados en el aire juntamente con ellos para reunirnos con el Señor. Para los primeros cristianos y los primeros apóstoles y discípulos, la resurrección era realmente la parte esencial del triunfo de Cristo en la cruz. Su muerte era para el perdón de nuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo era la que mostraba la victoria total de Dios sobre el pecado. Y era la herencia dada a todos los demás en la resurrección. Si Cristo ha resucitado, como verdaderamente nos dice la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nosotros también, yo también creo que Jesús ha resucitado. Y creo, según me dice la palabra de Dios en Juan 3:16, para que los que crean en Él tengan la vida eterna. La resurrección de Jesús, querido hermano, es un acontecimiento importantísimo para la humanidad. Pero para nosotros, más que un acontecimiento, es una realidad. Aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, no vemos la resurrección de la misma forma que lo ve el resto de la humanidad. Para nosotros es una herencia, un legado, un regalo de Dios para todos aquellos que han creído en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así es que nosotros ahora hemos sido dotados de una vida eterna que la estamos viviendo ya desde ahora que hemos aceptado a Jesús. Estamos en la tierra con un traje para poder vivir en la tierra que llamamos cuerpo, pero ese cuerpo será transformado según dicen las Escrituras. Y recibiremos el mismo cuerpo que Jesús ha recibido en su resurrección. Y tendremos un cuerpo dispuesto para poder vivir una vida eterna en un lugar que ha sido preparado de antemano por Dios para cada uno de nosotros. La Jerusalén celestial que encontramos en Apocalipsis está preparada y dispuesta para que nosotros podamos vivir eternamente al lado de Jesús y en la presencia de Dios.
Esto es una verdad que se abre en el momento en el que el Señor Jesús sale de la tumba. Los judíos de la época, los guardas que estaban bordeando, que estaban vigilando que los discípulos no viniesen a robar el cadáver de Jesús. En aquel mismo momento, en Mateo 28, la continuación del pasaje de la resurrección nos lo revela. Fueron corriendo a los alguaciles y a las autoridades políticas para decirles que el cadáver no estaba allí. Entonces se les dio dinero para que ellos transmitieran la idea de que el Señor Jesús había sido llevado por los discípulos aquella noche. Y dice la palabra de Dios que ese acontecimiento, esa mentira, hasta el día de hoy, hasta el día que se escribe el Evangelio de Mateo, es un dicho divulgado entre el pueblo judío. Desgraciadamente, la resurrección de Cristo sigue siendo hoy para muchísimas gentes un bulo, una mentira y todo lo que queramos poner. Pero para nosotros que tenemos fe, la resurrección de Cristo es las puertas, las primicias que nos abren el camino a la vida eterna, que nos dan la llave de entrada al reino de los cielos en la presencia de Dios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Pero Cristo resucitó para gloria del Padre, según las Escrituras. Y Cristo ahora está vivo. Y Cristo está vivo en nuestros corazones. Por lo cual ahora podemos decir, Abba, Padre. Papaíto, podemos llamar a Dios Papaíto, porque Jesucristo nos dio la oportunidad, a través de su resurrección, de que seamos hechos hijos de Dios. ¿No es tremendamente grande este mensaje? Cristo ha resucitado. Cristo es las primicias, el principio, el primero de aquellos que resucitan, para que nosotros recibamos la misma corona de gloria que Él recibió. En los antiguos países del telón de acero, los países comunistas del norte de Europa, encabezados por Rusia, Rumanía, etc. Allí había, y siguen habiendo, pero hace 60, 70 años, vivían pequeños grupos de creyentes y eran perseguidos por las autoridades comunistas del país. Y muchas veces tenían que pagar con su vida por testificar, de Cristo. Entonces ellos tenían una costumbre para saludarse y no ser descubiertos por los policías, los militares comunistas. Y ese saludo era el siguiente. Uno decía, Cristo ha resucitado. Y si había algún creyente que estuviese cerca de aquella voz, contestaba, verdaderamente ha resucitado. La resurrección de Cristo es un símbolo de vida eterna. Así es que hoy queremos recordar. Hoy no estamos celebrando la resurrección, sino que estamos celebrando el recuerdo de que un día Jesús resucitó. Y en verdad Jesús resucitó en nuestras vidas el día que perdimos perdón por nuestros pecados. Ese día resucitó Jesús para nosotros.
Pero hoy queremos realmente, en este primer domingo después de Semana Santa, primer día de la semana para los judíos, conmemorar que el Hijo de Dios se levantó de la tumba, que el Hijo de Dios triunfó y ahora está vivo. Cristo vive. Dios te bendiga.